de los ilegales, que se han llevado, yo casi no veo noticias, pero así no las vean, me las llegan, me las cuentan. Pero hemos estado viendo todo lo que es el problema de los ilegales en Estados Unidos. ¿Sí se han dado cuenta? Los niños en la mitad y todo eso. El problema es mucho más grave que lo que pensamos si estamos analizando. Eso lo vemos en Europa, en todo lugar. Pero, gracias a Dios, hoy vamos a restaurar bendiciones. Hoy vamos a restaurar derechos. En el reino de los cielos también hay mucho ilegal. Yo quiero que te ubiques, que vayas sacando su pasaporte, que vayas sacando su cédula de ciudadanía del reino de los cielos, porque hay mucho ilegal en el reino de los cielos. Bueno, como les decía, hay personas que se encuentran en otros países ilegales y cuando, por ejemplo, tienen necesidades, sus derechos son atropellados, como vemos esos niños ahí encarcelados. Me cuentan, ustedes se acuerdan de Connie, la que ha venido, la mexicanita. Ella tiene su hija que trabaja en una fundación en Houston, y ella está muy cerca de esa situación. Dice que realmente son como ferreras así, elegantes, donde están los niños. Pero el problema no es ni el país, el problema no es tantas cosas, el problema es algo más fuerte, y tiene que ver por la ilegalidad. Pero se violan los derechos cuando estamos ilegales. Y son deportados. ¿Cuántos han venido deportados de otra nación? Y que les he hablado, espiritualmente lo mismo. Las leyes espirituales, las leyes naturales son una copia de las leyes ¿qué? Espirituales. Entonces hoy el Señor quiere que revisemos nuestras vidas, porque hay personas que están en el reino de los cielos bajo leyes quebrantadas y estamos ilegales en un país de bendición. Cuando recibimos a Jesucristo, me gustaría que buscáramos unas citas. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, Él nos hace ¿qué? Ciudadanos. Diga, recibimos el pasaporte de ciudadanos. ¿Sí o no? Porque es palabra de Dios. Porque fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y tenemos que mirar la palabra. San Juan 1:13, que nos lo aprendimos todos, y sobre todo cuando damos evangelismo, nos toca aprendernos todas esas citas para compartir el evangelio de Jesucristo. Pero vamos a mirar detenidamente, porque yo quiero que tú encuentres dónde tienes rotos tus derechos de bendición. Porque se supone que la gente se va a Estados Unidos, ¿por qué? Porque creen que es un país de ¿qué? Económicamente, por lo menos, no se dan cuenta de otro, pero van buscando ¿qué? Una mejor vida económica, laboral y bueno, todo eso. Entonces, hace que nosotros pensemos y hace una comparación con lo que estamos viendo. Juan 1:9, ¿qué dice? Al 13. Juan 1:9 al 13, lo voy a leer yo, sabes que a veces lo lean allá y entonces no quedan los que están mirando el programa. Juan 1:9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Potestad es derecho, es facultad. ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. ¿Quién los hace? El Señor decreta que empiezan a ser, o sea, empieza un derecho para ser hijos de Dios. Esto fue una ley establecida por Dios para nuestra salvación. ¿Quién dice amén? ¿Quiénes aquí no han recibido a Jesús en su corazón? Levante su mano. Todos aquí estamos con un derecho ya de ciudadanía. Y no podíamos entrar al reino de Dios porque éramos ¿qué? Culpables. Miremos Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos éramos ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Romanos 6:23. 6:23 también. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es ¿qué? Es dádiva, regalo inmerecido, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero miremos ahora el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. En el reino de los cielos, ¿qué tengo que dar de fruto? La santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, la vida eterna, el regalo que el Señor nos da. Pero aquí, ¿qué tiene que dar fruto en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, aquí, ¿dónde se conoce el cristiano? Digan el que está a su lado. En la santificación. En la santificación. Entonces, ahí es donde vamos a mirar. Si usted recibe una ciudadanía o se va y recibe los documentos en el reino americano, por ejemplo, si le dan la visa, no quiere decir que usted ya tiene trabajo, que usted ya sabe inglés, what's your name, que tú ya sabes y ya tienes, que ya si eres soltero ya tienes esposa, que si ya eres profesor, ¿cierto que no solamente recibes qué? El pasaporte para que alcances esos derechos en el reino. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que alcancemos? No solamente la santificación, muchas más cosas, Señor, que el Señor quiere en nuestra vida. Entonces, para que haya cambios en nuestra vida y para que podamos disfrutar de esas bendiciones del reino, debemos estar, ¿qué? Sujetos a las leyes del reino, y ahí es donde nosotros estamos fallando. ¿Qué le pasa? Yo me acuerdo de un primo que hace muchos años se fue a Estados Unidos, se casó con una americana y se fue en su vida, por lo menos lo vi hace como 3 meses y no lo veía hace como 30 años, imagínense todo. Pero recuerdo que él llegó allá, él no sabía leyes de Estados Unidos. ¿Y qué hacemos aquí en el banco? Cuando hay unas colas y nosotros vamos a preguntar una cosita allá, sí, no hacemos la cola, sino vamos a preguntar una cosita allá al cajero, ¿cierto? Sin hacer la cola. ¿Cuántos hemos hecho eso? No, es así, y toda la gente haciendo fila y nos atravesamos esa ley. Pues él llegó allá a preguntar una cosita en el banco de Nueva York y una cosita para que llegaron los guardias y lo detuvieron. Y se lo iban a llevar a la cárcel con un delito grave. ¿Por qué? Había faltado una ley de ese reino. ¿Quién dice amén? Amén. Y muchos llegamos del pecado de la vida natural de antes y venimos y hacemos lo que hizo mi primo. Ay, no importa, el Señor se lo pasa. ¿Sí? Y entonces hay muchas de nuestras áreas de vida encarceladas. Hay muchas de las bendiciones que están en la cárcel, aunque tú sigas por ahí andando como ilegal o viviendo sin las leyes del reino. Entonces, yo recuerdo tanto eso que fue muy bien, guachupeando el inglés que ni siquiera lo sabía bien. Entonces, imagínense el problema que tuvo. Jesús nos adoptó y nos dio una ciudadanía. Y esa ciudadanía nos capacita para entrar y alcanzar todas las leyes del reino. Como estamos restaurando las bendiciones, y antes de seguir con las leyes que vamos a restaurar en esta mañana, yo quiero que leamos Nehemías 4. Se me ha olvidado hablar de esto un poquito, porque aquí vienen, esta iglesia es una iglesia de restauración. Esta semana estaba restaurando realmente a una amiga. Yo le decía, yo creo en un Dios restaurador. ¿Tú lo crees? Levante la mano si creen en un Dios restaurador, en un Dios liberador, en un Dios que resucita a los muertos, que da vida, que restaura. No importa qué, pero el Señor es un Dios restaurador. Y si no creemos en eso, no quiero decir como dice mi papá, pero si no creemos en eso, estamos en la olla. Estamos, ay, eso es más. Vamos a ir a Nehemías, se me perdió Nehemías. Cuando empezamos un proceso de restauración, y yo quiero que tú sepas, ay, ¿alguien sabe por qué lado está Nehemías? Se me perdió. Éxodo, números de Levíticos. Antes de, después de Salmos o antes. A ver, se me perdió en mi Biblia. Ya, antes de Esther, ya, gracias. Vamos a ir a Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dígale a su lado, cuando usted empieza un proceso de restauración, dígale que está a su lado, cuando usted empieza un proceso de restauración, o cuando tú, si lo quieres estudiar, cuando tú empiezas un proceso de restauración, se levanta el infierno contra ti. Pues ir ahí, pianito en todo ahí, pianito en todo, pero cuando tú empiezas un proceso de restauración, el infierno se levanta contra ti. Levanten la mano a los que les ha pasado. Entonces van bien, díganle al lado, entonces va bien, hermano. Si no levantó la mano, no va bien, pero si levantó la mano, usted va bien. Va por donde es. Permanece y prevalece. Miren lo que pasa. Todos estamos bajo maldición, somos un planeta huérfano por la maldad y el pecado y por todo, y el Señor envió a su Hijo para restaurarnos y adoptarnos.
¿Sí? Entonces, el Señor siempre busca nuestro corazón. Dios está buscando tu corazón. De todos encontró allá a uno que se llamaba Nehemías y a uno que se llamaba Esdras. Y les puso la tarea de ir y restaurar el altar, la muralla, la ciudad, de restaurar, ¿sí entiendes? Cuando tú empiezas y vienes, es que alguien me mandó, que alguien me llamó, que me lo recomendaron, que es un familiar, ahí es un Nehemías, un Esdras que está diciendo, oye, mijito, venga, que usted lo que necesita es restauración, ¿o no? Cuando el Señor le habla la palabra por un lado, le habla por el otro, prende todos los canales, ya usted dice, no, ya me tocó ir a un proceso. Ahí estamos en ese punto. Entonces, Nehemías empieza a tener el sentir de ir a restaurar. Y vamos a mirar aquí qué pasa, porque hoy vas a restaurar leyes en tu vida. Amén. Amén. De bendición. ¿Y qué se va a levantar? Todos los demonios, todo lo que tiene por ahí donde tiene la puerta. Entonces tú tienes que pararte firme a trabajar, a esperar y a permanecer. ¿Quién dice amén? Amén. Si no entendemos por la ignorancia, dice que el pueblo ¿qué? Perece. Y tú tienes que entender bien en qué te metes y qué es lo que estás haciendo y para dónde es que vas. ¿Sí? El pecado es seductor, el pecado es rico, pero el pecado te mata. ¿O no? ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Muerte. Y Satanás siempre te lo va a poner delicioso. ¿Sí? Alguna vez hicimos, y quiero hacerlo con los niños, alguna vez hicimos, había un chico muy creativo en una época, y él se representaba, porque ustedes tienen imaginación, ¿quién aquí tiene imaginación? Y lo hizo de una forma tan linda. Él puso una caja, y era para que los niños aprendieran, puso una caja, y en esa caja decía pecado. Pero se veía tan atractiva, se veía tan deliciosa que él, y llegó y hizo así, y le gustó y se metió en la caja. Pero cuando se metió en la caja, quedó pegado ahí. Quedó pegado a esa caja. Y lo trataban de sacar y no lo podían sacar, y no podían. Y él no podía hacer nada. Estaba ahí, pasaba el día, pasaba la noche, era una bolita de teatro muy linda. Y tenía hambre, no podía hacer nada, estaba ahí, ¿cierto? Hasta que vino Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Pero el pecado es seductor y te atrapa. ¿Sí o no? Pero cuando tú te levantas contra él, ¿qué hace? El infierno se levanta porque Satanás sabe cuando tú vences, él sabe que eres un victorioso, no quieres que tú te levantes a pelear, te adormece. Una de las cosas más que hace en este tiempo Satanás, porque estamos en los últimos tiempos, es adormecernos. En muchas formas nos adormece. Él no quiere que tú te levantes como un guerrero. ¿Qué pasa si el soldado se duerme? Pues viene el enemigo y se lo lleva, ¿no? Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat, digan, un enemigo se llama Sanbalat. Un enemigo se llama Sanbalat. Viene de diferentes formas, o sea, toma personas, toma situaciones. Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, digan, nosotros. No lo puedo hacer solo. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Nosotros nos incluye a que necesitamos unos de otros, necesitamos estar y de rendir cuentas y hacer cosas porque solos no podemos. Edificamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, del pueblo de Dios. De nosotros somos los judíos espirituales. ¿Qué es lo que hace Satanás? Ahí está básicamente furia, se enoja, se enfurece y ¿qué hace? Escarnio. Lo primero que empieza es a tener problemas con los demás. Señalización, te agarras con la suegra, te agarras para conocer, bueno, todo se levanta, donde has tenido una situación para restaurar. ¿Alguien le ha pasado? Hasta el perro lo muerde diciendo su perro allá en la casa, o sea, el gato le araña la cara, bueno, todo se levanta, ¿entienden? Aquí este tipo no sabía, tranquilo, Nehemías era ahí un hombre, pero cuando empezó a edificar el muro, Satanás se enfurece. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Mire, primero empieza a escarnecerte, y anótalo porque si eso estás viviendo, pues estás ahí bien. Empieza a escarnecerte, busca situaciones, puede que si es algo de deuda se le agranda, si es algo de problemas familiares se le agranda, si es algo de salud se le agranda, y empieza a que tú creas que eres débil, a que te olvides quién eres, a que te olvides que tú eres un hijo de Dios, a que te olvides los recursos que tú tienes. Entonces tú ya no oras, entonces tú ya no ayunas, entonces tú ya no buscas, entonces tú ya no, ya empieza a entrar ¿qué? Muerte. La debilidad es muerte.
y empieza el bullying satánico. ¿Saben qué es bullying, no? Estos debiluchos. Entonces tú dices, Dios, que me va a abrir esa oración. Como no estoy así fuerte espiritualmente, ya no oro. No, como no tengo ganas, ya no voy a la iglesia. Y el Señor dice en el Salmo 102 que aún oye la oración de los desvalidos. Entonces, ora, dígale al lado, secreto, orar, humillarte, sacar esa ira, no creerle al diablo, no importa lo que te digan, permanece. Dice que entonces, estos debiluchos que van a poder hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué era lo que iban a ofrecer? Sacrificio, adoración. Lo que más se va a debilitar es tu adoración. Y es donde más tienes que cantar y adorar a Dios. Eso no acabará. Bueno, vamos en el 2, ¿cierto? Y hablando delante de sus hermanos del ejército samarí, dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Te hace ver ese pasado negro, o sea, te hace ver todo mucho más grande en la destrucción. No, pero ¿qué va a hacer? Mire, ya todo está perdido. ¿Quiénes les ha pasado eso? Que ven ya todo perdido. Eso es lo que hace Satanás. Y otro, Zambalat. Ahora viene Tobías, diga, Tobías, amonita. El cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribarán. Mire, habrán muchos que hablarán contra usted. ¿Qué proceso? Mire, se está peor. ¿Quiénes les han dicho eso? Ahí hay un Tobías por detrás. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. No cubra su iniquidad ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. En otras palabras, lo primero que viene con todo el furor y con toda la fuerza del enemigo para quitarte y para no dejarte un proceso de restauración es el ánimo. Y usa todo eso, usa diferentes cosas. ¿Quiénes han luchado con el ánimo? Hoy en día el problema de los niños, ayer me llamaba con un duro Leoarcita esta semana, me estaba hablando de un sobrino, me decía, ay no, y yo decía, pero ya no tiene sobrinos grandes, o sea, yo que sepa, esta señora tiene sobrinos, son chiquiticos. No, estoy muy triste, muy enchantada, es que mi sobrino lo mandaron a psiquiatra, le van a recetar unas drogas terribles, porque me dio hasta el nombre, un diagnóstico terrible que se le mandan a personas de depresión, no sé cuántas. Y yo le dije, ¿será que mi memoria la menopausia como que tiene sus efectos? Pero yo dije, pero no. Sin embargo le pregunté, oye, ¿cuántos años tiene tu sobrino? 7 años. Yo le dije, ¿qué? ¿Me lo llevas ya? Y a la familia. ¿Entienden en qué mundo estamos? Ya a matar a un niño bajo medicamentos terribles, porque seguramente hay un problema que no lo queremos ver desde el punto de vista, desde el ojo bíblico, desde el punto de vista espiritual. Entonces, el ánimo, digan ánimo. Porque el ánimo es el switch de la personalidad. El ánimo es todo lo que mueve al ser humano. Si no hay ánimo, no hay nada. Es como esos switches que son gringos. Yo tengo uno en mi casa que uno va prendiendo y le va subiendo la luz, le va subiendo así, hasta que se sube o se apaga. Ese es el ánimo en la personalidad, el ánimo. Entonces, Nehemías, ¿qué vino a hacer Satanás con el pueblo? Cuando tú empiezas a restaurar áreas de tu vida, viene un ataque del enemigo. Y lo primero que quiere Satanás es quitarles el ánimo por la murmuración. ¿Quiénes han tenido murmuración? Burla. Si nos estamos preparando y vamos prevenidos al ataque, el enemigo empieza a atacar el ánimo para que tú no creas que tienes poder de restauración y de sanidad. ¿Entienden? Yo les dejo de tarea, estudien el libro de Esdras y Nehemías y les va a ayudar muchísimo. Bueno, debemos orar y bendecir nuestro ánimo todos los días. Proverbios 18:14. ¿Qué tal si lo hacemos desde esta semana? Proverbios 18:14. Todos luchamos porque eso es lo que está en los aires de esta nación. ¿Por qué? Por muchas cosas, por las libaciones que se hacen sobre la tierra,
por las autoridades que han entregado a esta nación a los poderes de las tinieblas. Todo eso tiene un efecto en nosotros, y si nosotros, los hijos de Dios, no nos levantamos y atacamos esos males, ¿qué les espera a los que no son hijos de Dios? Si el primero que va a atacar, ellos no estaban atacando al pueblo que estaba cautivo ahí, todo desanimado, estaban atacando a quienes, a los que estaban edificando, a los que iban a edificar el muro, a los que iban a edificar, a los intercesores, a los predicadores, a los que sirven. ¿Entienden eso? ¿A quiénes le tiran a la cabeza? ¿Cierto? ¿A quién le tiraron? A Jesús, porque era la cabeza para acabar con todo. Entonces vamos a mirar que el ánimo tenemos que bendecirlo. Les dije que cita, por favor, Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y aquí hay algo muy especial. Muchos problemas que tienen que ver con ánimo enferman el cuerpo. La mujer del flujo, estoy buscando la cita, creo que es Lucas 7:50. Miremos Lucas 7:50. Si tienes una enfermedad, ya los médicos le han dicho de todo, y que no le sale, por trabaja el ánimo, porque posiblemente tienes enfermo tu ánimo. Esta mujer tenía una enfermedad, ¿por qué? Porque estaba enferma en su ánimo. Lucas 7:50. Y si miramos ese el contexto de la mujer, bueno, este es uno, tus pecados son perdonados, le dijo la mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esa es una, pero el otro es Mateo 9:20. Se me perdió Mateo 9:20, también lo tengo acá. Problema de ánimo. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, digan conmigo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Antes de la fe el Señor nombró ¿qué? El ánimo. Cuando no hay ánimo, la fe se debilita. Cuando no hay ánimo, entonces no hay fe ni hay respuesta. Entonces, si hay desánimo, tú tienes que buscar la fuente. ¿Por qué viene tanto desánimo? Juan 15 dice, ese es uno de los capítulos muy lindos que te dejo para leer. El Señor está hablando de la vid, digan, la mata de uva era la representación porque daba vino y era lo que más había en Israel. Dice, somos ramas fructíferas para el mundo. Yo soy la vid y mi padre, ¿qué? El labrador. ¿Quién es el que tiene que estar labrando nuestra vid? El Señor, para dar ¿qué? Fruto. Acuérdense que el reino aquí de la ciudadanía tiene que ver con el fruto. Y vamos a mirar Colosenses 1:13, que también lo anoté aquí porque tiene que ver. Colosenses 1:13. Todo esto es antes de entrar al tema, ¿no? Pues vamos a ver, pero yo quiero que hoy el Señor restaure tu ánimo como parte de restaurar tus bendiciones. Colosenses 1:13. Recuerdo predicar esto en una lomita por allá, en un pueblo de la sabana de toda esta Cundinamarca, ya ni recuerdo hablar de esto, y lo hice con acciones y todo, me acabo de acordar, aquí lo tengo subrayado. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos ha, ¿qué? Digan, trasteado, trasladado. Pero a veces cuando nos trasladamos, nos llevamos el trasteo. Nos trasladó el reino de las tinieblas, ¿y qué nos llevamos? Muchas tinieblas. ¿Sí entienden? Tenemos que ser liberados de ese trasteo. El Señor nos trasladó, pero si nosotros nos llevamos el trasteo, es donde vamos a ver los efectos de eso tan tremendo, porque a veces nos llevamos las mismas cosas en lo físico y en lo espiritual. Si el Señor se nos sacó de las tinieblas,
Y todo el Nuevo Testamento está hablando. Ustedes son luz, anden como hijos de luz. Reprendan las tinieblas, reprendan la oscuridad, reprendan la muerte. Pero nosotros la alimentamos, ¿o no? Estamos desanimados, nos echamos la cobija por encima y seguimos ahí, o nos vamos, o sea, hacemos todo lo que es alimentar la muerte. Entonces, yo les hablaba de cuando estuve en una época que estaba mucho en Canadá y viví un tiempo allá. Yo veía a las personas que no podían adaptarse a la cultura ni a esa sociedad, aunque tenían las legalidades porque eran refugiados. Pero ellos vivían en su mundito de Centroamérica allá. O sea, nunca aprendían el idioma, solo comían tortillas y frijoles y las ajíes y todo eso. Eso era más importante mirar quién les traía esa comida, ¿sí? Hacían su círculo, pero nunca vivían del welfare. Es como la ayuda que ya dan los países para los inmigrantes, no para los inmigrantes, para los refugiados. Entonces nunca se capacitaban, el gobierno les daba gratis todo para capacitarse. ¿Para qué? Les daban comida, había unos sitios donde ellos iban y comían, hacían como un mercado comunitario, todo, pero el gobierno lo hizo con la intención de que ellos se adaptaran ¿a qué? Al reino, aprendieran el idioma, aprendieran a trabajar, para que ellos tuvieran una vida diferente, y resultaron que empezaron a ser un problema en el reino, voy a decir de los cielos también nos pasa lo mismo, pero terrible, porque entonces los ladrones, los chanchulleros, todo esta vagancia, nos lleva ¿a qué? Al pecado. Entonces eran los que muchas veces a la cárcel, muchas veces hasta los deportaron por delitos. Y mi hermana llegó allá a ese medio a ser luz y sal, gracias a Dios, y sigue siendo luz y sal en ese medio. Pero yo me acuerdo de personas que llevaban 20 años en Canadá y no sabían inglés. Teniendo cursos gratis de inglés, podían aplicar a trabajos y welfare. Entonces el gobierno estaba hasta aquí y los quería sacar con toda la razón, ¿sí entienden? Pero como cristianos, dígale que al lado, deje ir al welfare cristiano, que es la misericordia de Dios. Ay, que Señor tenga misericordia así con el pecado, ¿cierto? Ojo con el welfare. Dígale que al lado, ojo con el welfare. Tenemos que trabajar y aprender las leyes del reino para ser bendecidos con el reino de los cielos. Dios nos quiere maduritos, no con pañal, porque Él nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Pero para que nos quedemos como nuevas criaturas, ¿qué tal que la criaturita no le crezca? ¿Qué tal que la criaturita se quede 2 años? Eso es enanismo, tiene una cantidad de problemas, ¿cierto? Tenemos que alcanzar madurez a la estatura de la plenitud de Cristo. Diga, esa es mi responsabilidad en el reino. El Señor nos dio la ciudadanía, nos dio la gracia, nos dio todo para alcanzar. Entonces, no nos quedemos en el welfare, tenemos que avanzar. Bueno, la mujer estaba enferma porque tenía ¿qué? Desánimo, desaliento. Lo primero que le dijo el Señor, ten ánimo. Hay muchas cosas, estaba mirando ese tema más adelante, quiero trabajar sobre la depresión, que tiene el siguiente tema, pero muchísimos problemas de desánimo, muchísimos problemas de no tener fuerza, vienen por una raíz. ¿Qué quería Satanás hacer con Nehemías, con Esdras y con estos que estaban reedificando? ¿Cuántos años habían estado ellos en Babilonia? 70 años, es los que vienen de la deportación, ¿se acuerdan? ¿De qué había habido Babilonia? Digan, maltrato, abuso, esclavitud, dolor, negrura, oscuridad, de todo. ¿Y qué estaba dañado en ellos? El ánimo, la esperanza, su vida, su carácter. Y hay muchísimas personas que sufren de desánimo porque vienen con un espíritu de abuso, de maltrato, con heridas, por palabras que te dijeron. Muchos de los que se tienden a deprimir tienen una raíz que toca arrancar. Digan, tenemos que arrancar las raíces de las tinieblas. El Señor nos trasladó y tenemos que arrancar lo que nos trajimos. El dolor, las palabras, los maltratos, los abusos que Satanás hizo a través de muchos de los propios padres. Eso abre la puerta en tu vida al desánimo y de ahí a muchas más cosas. La soledad, las cosas que has vivido, todo eso tienes que arrancarlo porque es que ya no eres de ese país, ya no eres de frijoles ni de picantes, ya te pertenece otra comida, otra bebida, otro lenguaje, otra ropa, otra cultura, otro clima, ¿entienden? En la vida espiritual. No podemos seguir con los frijoles y las tortillas y los raíces del diablo, de las tinieblas y la oscuridad.
Tenemos que ir a comer por lo menos pavo, ¿cierto? A comer otras cosas espiritualmente. Tenemos que ir a la gracia, pero para alcanzar madurez y santificación. Usted no puede excusarse con el welfare. Ay, no, ya, el que peca y reza empata. No, porque eso te va a tener todos tus derechos encarcelados. Y tristemente, recuerdo tanto una familia que conocíamos ahí, eran los de arriba y los de abajo, las iglesias. Arriba entonces eran los que sabían inglés, a canadienses, y abajo eran los que no sabían inglés. Y yo llamaba a ver ese programa de los de arriba y los de abajo, ¿quiénes alcanzaron a ser de mi época? Ajá. Y del twist y de la... bueno, que hubo los de arriba y los de abajo, ese era un programa. ¿Sí lo vieron o no? Ahí no se hagan, ahí no se me hagan ahí los ardinos ahora. Los aquí, pero tienen que haberse conocido esos programas. Y yo le puse a esa iglesia a los de arriba y los de abajo porque algunos, claro, pero era por la cultura, ¿cierto? Pero los de abajo tenían la posibilidad de ir arriba y nunca iban porque nunca aprendieron el inglés ni los derechos que era estar arriba. Y eso era un sótano, me acuerdo tanto que era un sótano donde tenían que estar ellos porque no se adoptaban ni aprendían la cultura. El Señor a esta mujer la sanó del flujo de sangre porque era una maldición. Y algo que es muy importante aquí, estoy hoy haciendo lo que yo estoy hablando de todo lo que Dios me dijo que hablara, porque dice, cállenme a mí, pero habla tu Dios. Entonces estoy toda perdida porque sí estoy hablando de lo que el Señor quiere que hablemos. Algo que hace tiempos no predicaba. Por ejemplo, cuando hay una condición de maldición, nuestra dignidad está alterada. Y eso trae desánimo. Hay muchas condiciones de maldición. Esta mujer traía una maldición y su dignidad fue alterada. Y públicamente era denigrada porque la mujer que salía con flujo era maldita. Y la podían apedrear y la podían matar. ¿Entienden eso? Entonces, toda condición de maldición va a traer indignidad, va a traer una dignidad alterada. Entonces, nuestra tarea es trabajar y arrancar las raíces de maldición, porque si no tienes dignidad no se le va a dar ni en tu trabajo, ni en tus relaciones, ni siquiera espiritualmente, en ningún lugar. ¿Quién dice amén? Porque los valores se dan, son valores, son algo que tiene que ser alcanzado adentro de nosotros, no afuera. El valor se da porque usted coge el billete y no es que si lo mandan una fotocopia no sirve, ¿cierto? Tiene que ser el original. ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes han jugado con los niños cuando sacábamos las fotocopias para que ellos pensaban que era plata? No. Tiene que ser el original, el que jugábamos a la tienda, en la casa, y aquí también jugamos con los denarios. Pero el valor tiene un valor, tiene un precio, ¿cierto? Esa es la dignidad, tiene que tener un valor. La dignidad, si no la empezamos a buscar en todo menos en donde tenemos que tenerla. Entonces la buscamos en un trabajo, en personas, en relaciones, en iglesias. Gente que va a iglesias porque creen que ya se alcanzaron su dignidad. No, con orgullo dicen, es que yo soy de aquí o allá. No, hay un problema dentro. Y del fruto de adentro es que se va a ver afuera. Las culturas, por ejemplo. Hay muchas cosas que tienen nuestra dignidad alterada. Mateo 9:22, lo acabamos de leer. Ten ánimo. En esta mujer su ánimo había sido alterado. ¿Qué amor por la vida tenía si estaba en esa condición? ¿Qué dignidad tenía y si públicamente la podían apedrear y ella no podía salir de su casa? Y el Señor la llama y la expone, pero para restaurarle su dignidad públicamente, porque públicamente había sido quitada su dignidad. Dios nunca nos expone con algo que no sea, ¿sí?, su verdad de restauración. A esta mujer no es que la expuso, sino que legalmente en el reino de los cielos, digan, legalmente en el reino de los cielos, el Señor tiene que restaurar los derechos. No se pasa por la paja. Cuando vino el agarrón de los discípulos, en que quién era el mayor y quién era el menor y cuántas veces perdono, y el Señor dice que, bueno, llegó al niño, pero eso está en Mateo 18, pero 21, pero Él de pronto dice, en el reino de los cielos hay leyes, y el Padre del reino de los cielos llama a cada uno, y en el reino de los cielos el perdón es una ley. Y si tú no tienes perdón en tu corazón, estás en ruina, estás en dignidad, estás en una condición como comiendo frijoles y comiendo ají. Y no que me fascinan eso, pero como comida física y no espiritual. Pero estás ahí porque en tu corazón estás quebrantando una ley. ¿Entienden eso?
Usted no se puede pasar por la faja nada del reino de los cielos. ¿A quién no has perdonado? ¿Quién sigue alimentando ahí la amargura, el engaño de Satanás para tenerte y poderte acusar tu economía, acusar tus relaciones, acusar tu vida, acusar tu ministerio, tu llamado y tu vida física? Una herida que no se sana inmediatamente se vuelve. Ahorita tengo una amiga que tiene a su niña, le empezó un dolor en el estómago y el médico le dijo, no, vaya, eso es el virus. Ahora todo, ojo cuando le diga el virus. Se la llevó, no la quisieron dar prioritaria ni nada, todo un día y toda una noche, y cuando le, no, que apendicitis, que todavía no sabía, y estaba la niña que ya no podía ni orinar de la inflamación, pues peritonitis. Ahorita estamos creyendo por un milagro de Dios. Una niña de 17 años, porque no hubo la atención a tiempo, ¿cierto? Y así nos pasa en la vida espiritual. Y tenemos que llamar a las cosas, diga, llamar al pan pan y al vino vino, mijito. En la vida cristiana no podemos seguir engañándonos. ¿Qué fruto estoy dando? Y si no estoy dando fruto, tengo que revisar la mata. El Señor es el labrador, ¿sí? La raíz, el tallo, las hojas, la tierra, el agua, el sol, y el sol de justicia está para todos. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él es el agua viva y la palabra es agua, ¿sí? Entonces, ¿qué raíces traes? Porque las ramitas se ven más o menos. No, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todo eso. Bueno, las ramas están ahí. Pero ¿cómo están las raíces? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la amargura? Si eso está en tu corazón, no tienes fruto en tu vida. Y no estás alcanzando las leyes del reino. ¿Entendemos? Diga, esto es en serio. Aquí Dios nos... Porque estamos restaurando. Y si no restauramos, ¡ay, no sirve! Dios no sirve. El evangelio no sirve, la palabra no sirve, que no sirve somos nosotros, que no queremos someternos a las leyes del reino. Y mire, esa palabra fue para los discípulos, se creían los chachos. Y la pelea era por quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Quién se iba a sentar allá con más honor? ¿Qué raíz traían los discípulos? Una raíz de indignidad. Por eso estaban tan desanimados después de que Jesús fue a la cruz. Y se murió y se escondieron y todo eso. ¿Entendemos? Una raíz de rechazo. Ojo con las raíces de rechazo. Digan, para mí, en tanta experiencia en la vida cristiana, en relaciones, en todo, creo que una de las armas poderosas de Satanás, si tú no la sacas de tu vida, es la raíz del rechazo. El rechazo es una peste en la raíz, porque el rechazo te va a llevar a una vida de amargura, a una vida de soledad, a una vida donde tú mismo vas a buscar inconscientemente ser rechazado, pero en todo ese proceso vas a afectar el cuerpo de Cristo y vas a afectar tu familia y vas a afectar todo. Digan, es una necesidad, es una orden de Dios restaurarnos. ¿Amén? La culpa no es sino del diablo, mijito, no es de su papá ni su mamá, del diablo, que Dios le ha dado su autoridad para vencerlo por la sangre del Cordero y por la palabra y por una obediencia a Dios, porque Él va a premiar la obediencia. ¿Cómo madura la gente? En toda mi experiencia de 35 años trabajando en este ministerio, en mi propia vida, el único lugar donde veo que podemos llegar a la madurez es en la obediencia a la palabra. De resto, no es porque usted vaya a la mejor iglesia, a la de Hilson, por allá, a la de yo no sé dónde, que le ponga las manos Benigino, yo no sé cuál, que la pastora Flor la ministre. No, Señor. La única verdad es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre, todo lo que encontramos en la palabra y que obedezcamos la palabra de Dios, que dice amén. Amén. Y yo lo desafío, ¿quieres ver frutos en tu vida? Empiece a obedecer la palabra de Dios. Empieza a buscar en intimidad a Dios, empieza a buscar la revelación. Si no sabe nada, no entiende nada, por eso vienen aquí, yo les pongo a escribir la palabra. He tenido gente muy brava por eso. Y hasta se han ido, vamos allá por la consulta, ya se han ido, porque vine a una cita. ¿Cuánto se demora la cita y cuánto vale? Alguna vez un hombre dijo, bueno, es que ¿cuánto vale? Yo puedo pagar más para que me atiendan. Ya ahí ya estaba el diagnóstico facilito, no siempre va a tener la cita. Pero así tenía, pero ¿saben qué? Dios ha trabajado en mi vida. Ustedes saben todos los moños que me ha bajado Dios. El orgullo fue uno. Yo hubiera salido y yo hubiera dicho, no, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios ama las almas. Amó las almas de los ladrones al lado de Él. Amó a el joven rico. Amó. Dios ama. La victoria, el amor y la misericordia que triunfa sobre el juicio. Sí, yo he tenido aquí mujeres también y que hoy me aman mucho, porque les amé primero, porque de verdad
Si es en mi carne, si yo por ahí les sé que metí errores, digan, eso es la carne de la pastora, tranquila que su espíritu es diferente. Porque a veces uno se le salta la carne o no. Entre la relación entre la pareja o no, pues que somos perfectos, el otro es imperfecto muchas veces, claro, igual que yo. Y si se le saltó la carne al otro, pues a mí también se me salta, entonces ¿por qué no nos perdonamos? Porque no le damos al que dice que a los débiles ayuden, los fuertes ayuden a los más débiles. Un día eres débil en algo, otro día puedes ser fuerte en algo. Pero Dios quiere que nos ayudemos mutuamente. El único que tiene la autoridad, el control y la honra y la adoración es ¿quién? Dios. Y estaba esta semana también en una cita y hablando con una persona que se sintió muy ofendida y muy herida. Y me decía, tantos años de amistad con esa persona, pero conocí el corazón. Y yo le dije, ¿saben qué? No solamente se expuso el corazón de esa señora, de esa persona, se expuso el tuyo. En situaciones de crisis, ¿se nos expone el corazón a todos o no? Y creo que el tuyo también necesita restauración. Y yo creo en un Dios restauración. Te invito a que te restaures y oremos para que la otra persona se restaure o no. En la relación de pareja nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántos aquí se nos ponemos colorados cuando estamos le echamos la culpa al otro? Y eso le metemos drama. Los que veíamos novelas por allá, le ponemos drama. Las mujeres sobre todo somos melodramáticas. Una de las prédicas que iban a ver es deje de berrir, que los hombres no saben qué hacer con la berridera de las mujeres, ¿o no? Díganme aquí los hombres la verdad. O sea, mujeres no sean bojas. Los hombres inmediatamente te ven débil porque no saben qué hacer. Ellos se ponen nerviosos y se van a poner bravos porque temor y tristeza en los hombres se manifiesta con rabia, con dureza. Ustedes aprendan, los que no se han casado, porque tienen que manejar unas mujeres complicadas. Dios nos hizo divergentes, pero a ustedes los hizo sabios. Varones tienen derecho a la sabiduría y mujeres también podemos ser sabias. Deja esa manipulación, esa cantaleta, eso no te va a llevar sino a más desánimo. Tenemos que ser transformadas. ¿O cuál es el fruto? De verdad no ver bien. Si puede tener dominio propio y va a ganar o no. ¿Sí o no, hombres? Exacto. Delante del Señor que sí, no podemos manipular con las lágrimas. Delante del Señor vamos a llorar y el Dios va a ver el lloro. Pero muchas veces nosotros, ¿sí? Hay parejas que yo les he puesto, me río porque aquí no sería algunas que han dado el testimonio. Y a hombres que les he puesto esa tarea, pero ha sido una bendición. Me acuerdo porque yo misma lo he tenido que practicar, por eso es que lo digo. Me río porque yo misma me siento avergonzada. Pero yo digo, bueno, ay no, es que yo, y me da un dolor y una así, y se fue. Y bueno, le dije yo, ok, va a llorar por reloj. Porque entonces va a durar 5 minutos y después se va a ir a enfrentar a hacer el aseo en la casa, hacer la comida para sus niños y todo, porque no se va a poder quedar llorando 3 horas. Muy bien, yo le doy permiso que yo le llore por reloj, ponga 5 minutos y... Es que si entendemos, tenemos que poner límites. Eso fue una... Y mira, la dama ya me dice, claro, nosotros si nos dejamos meter la mentira de Zambalá, de Tobías, no edificamos. Entonces ya se estaba llevando por delante todos los chinos, se estaba llevando por delante todo, ya no trabajaba su cuerpo, o sea, lloremos por decir o no, ¿quién se acuerda? Creo que la gente se acuerda. Bueno, lloré por reloj. Bueno, entonces lloremos por reloj. Sí, tenemos que sacar las emociones. Yo delante del Señor, pero 5 minutos estaban niños, que son a veces pataletositos también, papás. Entonces, bueno, está con mucha rabia, bueno, vaya y ore allá. Pero muchas veces yo tuve que hacer eso con mi esposo. ¿Saben qué? Voy a ir al baño, voy a llorar, pero voy a ir al baño y me lloro. O sea, sí, porque uno somos más sensibles o no. Y ya vengo, voy a orar. Así se llama el gato, pero ya vengo. Mire, yo creo que muchos de los problemas se solucionan porque hacemos nos entrelazamos con unas patologías. Satanás es feliz ahí, enredándonos la pita, ¿o no? Tenemos que hacer algo diferente. Yo les dije a veces, romper esas rutinas. Mira, Nehemías y Esdras, ellos dijeron, no, pues ¿saben qué? Si nos dicen y nos van a atacar, con una mano vamos a trabajar en el muro y con la otra, ¿qué? Tenemos la espada lista. Dios te crea aquí a ti capaz. Dios te ha dado creatividad, Dios te ha dado herramientas, ¿entienden? Y tenemos que usarlas. Me salí el tema, pero eso sí yo no sé, es culpa de lo que el Señor está dando. La dignidad, tenemos que restaurar la dignidad y el ánimo, porque cuando está un problema de desánimo, también viene un problema de dignidad
Y esas palabras necias, insensatas, esas maldiciones tenemos que quitarlas. El primer ataque del enemigo en tu vida, cuando viene un bien, cuando viene una responsabilidad, cuando se empieza un proceso de restauración, es el desánimo. O sea, él va a atacar tu ánimo. Un pueblo desanimado, dice la Biblia, mira, y eso pasaba mucho. Satanás le fascina mandar emisarios. El pueblo de Israel, si tumbó con ese espíritu a estos que vivían en Jericó. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos viendo lo de Jericó? ¿Qué entró? ¿Qué fue la herramienta de esos que se creían los machos de toda esa región que eran los de Jericó, que eran los filisteos, eran gigantes? ¿Qué fue lo que el Señor envió sobre ellos para destruirlos? Temor y desánimo, porque ellos decían, se les hacían así las piernas, dijo Rahab, si aquí desde que oímos hace 40 años que ese Dios hizo pasar ese pueblo por el Mar Rojo, todos los hombres hacen aquí así, cuando se nombra el pueblo, o sea, temor y desánimo. Diga, yo tengo el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder para hacer eso en Satanás. Porque es que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Yo estoy peleando una victoria. ¿Entienden? Por eso él busca con mentira y engaño robarte a ti las bendiciones. O sea, tú tienes ánimo, tú puedes levantar y prenderte el switch del ánimo con el Señor, con la palabra. Si hay maltrato y abuso, renuncia a uno. Mucha gente, ¿por qué? Porque cuando el niño estaba siendo formado, su vida estaba hasta ahora, no era el cerebro, todo estaba siendo formado, no tenía todas las facultades para enfrentar mucha realidad. Y si a eso tú le echas un ácido, lo golpeas espiritual, emocional, eso queda roto, ¿sí me entiendes? Y entonces, por esos rotos, ¿quién se mete? Muchos males, incluyendo el enemigo. Y eso es lo que yo llamo un alma que se rompe, pero también llamo una histeria. Entonces somos histéricos. Mucha histeria tiene que ver con el alma rota. Entonces un día estamos así, un día gritamos, otro día zapateamos, otro día estamos ahí deprimidos. Eso es histeria. Y tenemos que salir de eso. Amén. Porque el Señor nos trae shalom. Nos trae, dice que el doble ánimo, y nos pasa en la vida cristiana. Un día estamos con el Señor así, bipolares espiritualmente, ¿no? Pero hay de que nos salga el negocito, hay de que nos salga el trabajo, hay de que nos salga la relación aquella. Entonces, que no me dieron los contratos aquellos, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? No, mi ánimo tiene que estar siempre igual. Porque si no, yo mismo empiezo a hablar y a sentir y Satanás va a venir a atacar. Bueno. Y exactamente el ánimo donde más tiene operaciones en el alma. Miremos... cuando alguien ese desánimo, el enemigo está trabajando. Hay cosas que te están desanimando últimamente. El enemigo está trabajando. Entonces miremos Génesis 4, 5 y 6. Hay algunas cosas que alteran también nuestro ánimo y vamos a mirar que tenemos que restaurarlo, porque estamos restaurando nuestras bendiciones. Esto me impacta mucho cuando yo encontré este versículo. Génesis 4, 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí era pues también tu ánimo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué decayó? Su ánimo. Cuando el ánimo cae nos da depresión, ¿cierto? Desánimo, desaliento. Pero cuando el ánimo se sube, ¿qué nos da? Ira, enojo. ¿Qué fue lo que le dio a Caín? Se le bajó el ánimo y después ¿qué hizo? Se le subió y mató a su hermano. Ojo, porque matamos con nuestras palabras. Ira, rabia y violencia. Una condición de Caín que tienes que renunciar. Y después se vio decaído Caín porque pasó de vida a muerte. Y Caín, entonces, ¿qué produce desánimo? Aquí hay algunas cosas, el pecado, la envidia. Digan, la envidia puede traer mucho desánimo. Y vivimos en una sociedad de envidia, ¿o no? Pero dentro de la iglesia también se ve.
Entonces, ojo, el pecado trae desánimo. La desobediencia, porque el sacrificio era el que hizo Abel, no el que hizo Caín. Servir a Dios a nuestra manera va a traer desánimo. Por eso vemos todo el mundo desanimado, porque queremos servir a Dios a nuestra manera y no a la obediencia de la palabra. Pero la envidia trajo desánimo porque se alteró en el ánimo en Caín por envidia de su hermano. Entonces debemos pedirle al Señor que restaure nuestro ánimo. Deuteronomio 31:6. El ánimo debe estar en equilibrio. Deuteronomio, y esto es lo que más mira desde los niños. Yo tengo últimamente tanta consulta con chicos pequeños que están ya alterados por los problemas de los grandes. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. Digan conmigo, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Eso lo hace Dios o nos toca hacerlo a nosotros? Diga, es mi tarea trabajar en mi restauración. Dígale que está al lado, es mi tarea trabajar en mi restauración. Es mi tarea esforzarme y cobrar ánimo. O sea, tengo que hacer algo para recuperar el ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo. Entonces, el temor y el miedo nos van a traer desánimo. Porque miramos las circunstancias, pero no estamos mirando a Dios. David se desanimó cuando vio al filisteo. Porque ¿dónde estaba David? En la presencia de Dios. Cierto que se nos mete el temor y el miedo cuando hemos dejado la presencia del Señor, cuando nos hemos puesto a trabajar mucho, a estudiar mucho, a hablar mucho, a hacer muchas cosas, pero no hemos estado en contacto con Dios. Cualquier noticia, ¿o no? El pueblo cuando vio al gigante, porque Saúl no estaba en una relación con Dios, ni el pueblo, ¿cierto? Estaban creyendo en ellos mismos. Pero David, ¿dónde estaba? Adorando a Dios, en la presencia de Dios. Y eso es uno de los puentes donde tú más vas a recuperar ánimo, en la presencia de Dios, adorando a Dios, orando a Dios, de un corazón sincero. Y berreando también allá delante de Dios, allá sí podemos berrear todas, porque allá sí nos conocen los lloros. Ustedes saben que hay diferentes lloros, ¿no? Los científicos han encontrado, yo no sé cuántos, no quiero errar aquí, pero las lágrimas son diferentes. Los componentes químicos de las lágrimas son diferentes. Cuando manipulamos y perdíamos como el de las novelas, ese da un químico diferente. Cuando se muere alguien que amamos y que lloramos de verdad, porque es diferente, ¿sí? Cuando lloramos de la piedra también, o sea, yo no sé cuántas diferentes químicos han descubierto que las lágrimas se vuelven diferentes. Entonces hay diferentes llantos. Hay un CD sanando los llantos, creo que eso ya lo prediqué acá. Lo buscan con claritas, si no pues se les envía o se saca, pero prediqué de esa, y ahí de pronto está mejor la estadística, porque en este momento no me acuerdo cuántos son, pero hay diferentes llantos. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es quien va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vas a poner ese versículo esta semana en todo lugar donde lo pueda ver. La fe entra por el oír y la oír la palabra de Dios, y se lo va a aprender. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, en cualquier situación que estés. Esforzaos, cobrad ánimo, no voy a temer, ni voy a tener miedo, porque Dios va conmigo, porque Él me compró y soy hijo. Así sea el apéndice, ahí que hay, yo soy su hijo y ahí Él me compró y fue su sangre, y no puedo menospreciar la sangre de Jesús. No me va a dejar ni me va a desamparar. Y el 8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio ¿qué? 31, 6 y 8. Somos el mismo pueblo, o sea, somos la misma raza humana que era en esa época. Tenemos los mismos enemigos, el temor, el miedo, el desánimo, el desaliento, el correr lejos de la presencia del Señor, porque traemos heridas que en el reino tenemos que restaurar. Bueno, otra. ¿Qué te da el ánimo? El temor, el miedo, el desamparo. Dice, no te dejaré ni qué, ni te desampararé. La desesperanza, la angustia. El Señor me mostraba desde el viernes que tenemos que estar rechazando a la embriaguez de esto, porque eso es lo que está quitando el ánimo. Puede que no tomas el aguardiente que tomabas por allá, el ron y yo no sé qué más, pero estás lleno de amargura, embriagado de amargura, embriagado de angustia, embriagado de tristeza, embriagado de preocupación, embriagado de mal genio. Esos son embriagueces que tienes que renunciar a ellas, porque van a alterar tu ánimo y van a alterar tu bendición.
Nehemías 4, ya lo leímos, 4 al 6, vamos a mirar Proverbios 18, 14, si también la enfermedad va a soportar. Entonces muchas enfermedades tienen que ver con el ánimo alterado. Por eso la mujer le dijo, ten ánimo. Al otro que llevó 38 años también le dijo que ten ánimo, como 3 que el Señor le dio sanidad, y a todos les dijo, no temas, ten ánimo. Digan, yo tengo que echar fuera el temor y recuperar mi ánimo. Digan, tal vez eso va a sonar mi problema físico. Muchos, porque hay unas enfermedades que llamo yo psicosomáticas, que la psicología trabaja mucho, y tienen que ver con, más que con la enfermedad física, con la enfermedad del alma. Por estos daños que yo les digo que se recibió en la temprana infancia, de rechazo desde el vientre, de maltrato, de abuso, de desamor, de eso que tú sentías, pero no podías expresarlo porque eras un niño, eso se queda acumulado en tu conciencia, tu inconsciente, entonces vas creciendo y si nunca trabajas. Por eso muchas reacciones cuando llegas a la vida cristiana y empiezas a trabajar la palabra, puede que salgan muchas de esas cosas porque está sacando el Señor todo eso, ¿sí entienden? Entonces todo eso va a hacer que tú tengas alterado tu cuerpo, porque es el estuche donde salen las otras cosas. Persona que sana, miren, nos tuvimos un testimonio aquí de Camilo hace unos domingos, de una situación terrible, la persona ya estaba esquizofrénica, hasta yo le di una oración sobre la esquizofrenia para esa persona, y de pronto Dios empezó, y todos muchos orando por ella, por ellas, porque eran 2 personas, y resulta que una fue tocada por Dios, y fue allí a la persona enferma y le pidió perdón, ¿sí? Al restaurarse esa relación, ella se curó, ya no más locura, ¿entienden? Porque la palabra de Dios es muy eficaz, porque el perdón, porque había una raíz de ¿qué? La enfermedad no era en el cuerpo ni en la mente, sino en el corazón, en el alma, había un dolor. Digan, tengo que ser un instrumento para ayudar a la gente a sacar el dolor. Digan, yo soy quien se levanta la mano. Todos estamos heridos porque nos hirió el pecado de muerte. Entonces deje de juzgar al otro, sea un instrumento, ¿sí? Como tengo un libro que se llama Usted es original, no se vaya a hacer una copia. ¿Qué prefiere, ser el original o la fotocopia? Ok. Entonces, cuando nosotros juzgamos a otro, nos hacemos una fotocopia porque estamos juzgando nosotros, como alguien dice, ¿cómo es? Así, son 4 para acá, 3 para acá y 1 para allá, entonces nos va re mal. Seamos originales con el amor original de Dios y con la palabra original de Dios. Dios quiere que restauremos, diga, Dios quiere que restauremos. Y le puedo decir que no es del que quiere o del que no quiere, sino de Dios que tiene misericordia y lo va a hacer por honor a su nombre. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Yo creo eso. Y si Dios me cambió toda la palabra, pues yo estoy mover aquí un poco así, porque yo sé que Dios está haciendo algo muy profundo en tu vida. Mateo 6:45. Mateo 6:45. Necesitamos recuperar el ánimo. Iglesia, necesitamos recuperar el ánimo. Hoy en día esa es la maldición y la herramienta de Satanás sobre las iglesias. No se conformen con la religión, diga que salado, no se conformen con la religión, no se conformen con los ritos, no se conformen, no, eso te va a traer desánimo, desaliento, te va a quitar la fuerza, la facultad. Tú eres un guerrero, tú eres un victorioso que te levantas hoy para cumplir un propósito en Dios. Marcos 6:45. Perdón, es que creo que es Marcos. A ver si... Marcos, por favor, Marcos. Marcos. Creo que tengo. Mateo no tiene 45. No, creo que también tengo Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. El 50, porque todos los veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, acababan de pasar un milagro. Ojo, después de una gran bendición, de un milagro, tienes que estar preparado. ¿Quién dice amén? Amén. Porque el enemigo va a venir a atacarte. Él es un envidioso.
En alguna medida tienes que estar preparado espiritualmente, ¿sí? Porque va a venir a retaliar a ver cómo te roban. Acaba de presenciar uno de los milagros más sobrenaturales que hasta el día de hoy nosotros tenemos, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor se glorifica y ellos están felices. ¿Y el Señor qué hizo? Se fue a orar. Digan, después de que hay un milagro, lo primero que tienes que ir a hacer es a orar. A orar. Después de que ministra, después de que el Señor ora, tienes que ir a orar para conectarte con tu Padre. Y ellos se iban emocionados, embalados. ¿Ustedes hubieran estado ahí, no se estaría muy emocionado? Embalado y feo, ¿no? Uy, encontramos al verdadero. Dios hizo el milagro. Y se van y llega la noche. A todos nos llega la noche, ¿o no? Todos tenemos día y noche. Y hay diferentes etapas. Pero cuando están en medio, dice que en medio Él nos está orando por ellos. El Señor posiblemente estaba intercediendo por ellos, por lo que iban a vivir. El Señor tenía que prepararlos para cuando Él se fuera. Tenían que tener la fuerza propia, tenían que salir. Y ellos están viendo, dice que en la tierra y en el monte los estaban mirando, y ellos empezó los vientos recios. Y empezaron ¿a qué? A desanimarse, a llenarse de temor. La mente, digan, empieza Satanás a traer una cadena. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar en estas deudas, nos vamos a ahogar en esta situación, no vamos a poder, me dio por aquí el dolorcito, eso es el cáncer, el tumor. Ya usted empieza a recibirle al diablo toda la información. Pero ¿dónde está Jesús? Si yo vi el milagro, ¿dónde está el Señor? Eso no era para mí. Eso ya se les olvida a uno todos los milagros. Por eso el Salmo 103, el Señor esta madrugada me decía, ahí está la cura para toda depresión, para todo problema de angustia, de desánimo. Salmo 103, 1 y 2. Se nos olvidan los beneficios de Dios. No adoramos a Dios con toda nuestra alma. Si tú bendices al Señor con toda tu alma está sana. Tienes que darle la orden a tu alma de bendecir a Dios, de reconocer todo lo que es Dios, de ponerlo en el lugar de Dios. A ellos se les olvidó todo eso, ¿sí o no? En las crisis se nos olvida todo eso. Una vez yo estaba no sé qué, y alguien vino y me dijo, pero pastora, si usted dijo eso y usted enseñó eso, y yo, pues sí, ¿no? Y eso me sirvió, porque yo me agarré de eso que yo había enseñado, y pastora, si usted misma me enseñó a ver, oh Dios, creo que fue la Gracielita, que no está aquí hoy, pero me acuerdo del sonido de su voz. Y yo dije, oye, de verdad, y me levantó el ánimo, y me puse a orar, y me puse a guerrear. ¿Entendemos? Satanás va a venir con toda, porque él sabe que si nos engaña, le entregamos a él la autoridad de nuestro milagro, de nuestra facultad. Y el Señor vino y no lo reconocieron. ¿Entienden eso? Diga, en medio de mi tempestad, en medio de todas las olas que se han levantado, el Señor me está mirando y está conmigo. Él viene en medio de la tempestad. Él viene ahí, yo tengo que reconocerlo, porque una vez que lo reconoces, esa tempestad se va a ir. ¿Entienden? El Señor no hubiera podido reprender desde el monte. La tempestad no hubiera podido reprender. Él les estaba viendo y estaba viendo allá como un papá cuando... Sí, yo me acuerdo. Voy a contar un chiste que me pasó una vez. Me invitaron, mis hijos eran chiquiticos y me invitaron a un retiro de mujeres en una finca por allí, por Cundinamarca. Y yo dije, bueno, no había quien cuidara, porque todas las señoras estaban allá, eran bastantes. En el salón, entonces yo dije, no, yo los vigilo, había piscina de niños chiquitos y yo los vigilo desde acá, a mis hijos. Mientras yo predicaba, los vigilaba, dos niños chiquitos y mi hijo bien traviesito, que era bien como, sí, muy smart, muy inteligente. Bueno, y esa piscina había sido una finca, habían alquilado como de un mafioso que tienen, pero yo no me di cuenta que la piscina tenía como 2 niveles, sino que solamente había un nivel. Yo pienso en Jesús con sus discípulos allá en el lado. Y yo estoy ahí predicando cuando yo veo que la pelotica que estaba jugando mi hijo, que ellos tenían, yo creo que tenían por ahí 5 y 3, bueno, era la más chiquita, como 4 y 6 años. Y la botó y le cayó en la piscina. Desde donde yo estaba, yo vi fue la piscina grande, ¿sí? Y mi hijo se botó a cogerla. Y yo boté el micrófono y salí corriendo. Porque él no tenía chaleco ni nada, pero ellos estaban jugando. Porque dije, se va a ahogar, o sea, hasta que salía a la puerta a salir. No, mi hijo inteligente, él vio que había agua que se daba hasta aquí a los pies. O sea, la piscina grande tenía 2 partes, entonces él estaba haciéndolo y ya lo iba a regañar, pero no, es que no había, pero yo no estaba viendo. Yo pienso a Jesús viendo a sus discípulos allá, él los amaba, ¿cierto?
Pero Él no reprendió la tempestad de la montaña. Él bajó, los acompañó. Querían que lo reconocieran en la tempestad. Diga, Dios quiere que yo lo reconozca en la tempestad. Dios quiere que yo lo reconozca en la tempestad. Él quiere sanar mi confianza. Nuestro problema del ser humano es la confianza en Dios. Porque está rota desde niños. Si los papás fueron injustos, si nos abandonaron, si nos trataron mal, ¿cómo quedó la confianza? Rota. Pero solo en Jesús y en el amor del Señor se puede restaurar. Pero Dios se mete a la tormenta contigo. Él está ahí. Dile, Señor, en medio de esta tormenta, permíteme reconocerte. Permíteme sentir que no estoy solo. Restaura mi ánimo. Cubre mi mente. Miren, lo primero que tienes que hacer es cubrir tu mente. ¿Sí? Cubrir tu mente. Miremos otro. Bueno, cuento otro también que me pasó, porque es que, miren, mujeres, nosotras vamos como, yo no sé, los hombres son más lógicos, yo amo a los hombres, de verdad los amo, porque a veces yo estoy, y ¡pum! También tienen sus defectos, pero la lógica sana de un hombre es tan importante. Hombres tienen que restaurar también, ¿sí? Mujeres, los hombres, ¿qué harían sin las mujeres? Cuéntenme, la verdad, aquí, hagámosle para el otro lado, ¿no? ¿Qué harían los hombres sin las mujeres? Una vez me tocó hacer un retiro muy grande de mujeres y eso casi no puedo, terminé sin voces, ahora cállenlas y cállenlas y cállenlas. Y al otro día tenía uno con más hombres, era solo yo la mujer, me habían invitado a trabajar sobre la psicología de la mujer y de acuerdo a la Biblia. Y era un editor y yo decía, pero que hablen algo. No se movió una mosca ya, no sé, todos callados, estamos ahí, todos juiciosos y yo, Dios, por favor, haz algo. No, estaban todos listos a notar, lógico, ¿sí? Y yo de pronto les hacía el chiste a ver, no, a lo que era. ¿Sí? No, me sentía como, no, eso es terrible, me sentía como un bicho en medio, pero entendí, la diferencia era abismal, de verdad era abismal. Terminé antes del tiempo, yo decía, no, sus semanales son las 9, a la hora y media ya había terminado. Era muy lindo, pero la lógica es importante en los momentos de crisis. Uno necesita. El Señor hubiera podido desde el monte, pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor bajó. Tu mente tienes que atarla a la mente de Cristo. Una vez me pasó a mí, que recién mi hijo estaba en la universidad. Ay, no, eso fue terrible. En el primer semestre, eso es en la Universidad de Externado, eso es por allá en esas lomas de horrible. Bueno, primíparo, yo no sé a quién mamás primíparas en eso. Y bueno, y esto tenía una clase que salía como a las 6 y no sé qué, y le la tarjeta del Transmilenio, uno hace la misma primiparada que los pobres chinos que van a la universidad en esa época, y las 11, las 10, llamamos a la universidad, llamamos a todo, nada parecía mi hijo. No tenía plata para yo no sé si no había llevado porque esos chinos que no quieren encargarse, no aparecía mi hijo, imagínense la mamá y el papá. Y no sé qué, y mi mente, el centro, los indígenas, pues yo tengo que pasar por toda. Oye, la mente sí es terrible, por eso yo les digo a ustedes, échenle cuchillo ahí a esos pensamientos a la mente. No, a mí casi me va a infartar, yo ahora, clame, llore, mi esposo, mi pobre hijita y toda traumatizada viéndonos semejante choque hacían todo. Y casi las 12 ya íbamos a llamar a la policía, pero 72 horas no, sí. Y llega mi hijo faltando, yo muchas hasta la llamé a orar, yo no sé si Margarita alcanzó, Clarita, yo llamaba a todo el mundo a orar. Me acuerdo que faltando 5 para las 12 entré a la casa. Pues claro, todo cansado, todo con un palo, me pegué un palo. Imagínate que tenían que le hacen todo eso a los estudiantes, un profesor que a los primíparos les hace eso. Les dice, bueno, empieza la clase y les dice, ya vengo, me esperen aquí porque ustedes no pueden irse sin que yo hice larga y los deja ahí. Imagínate, ni siquiera era de un profesor, no me acuerdo de qué materia, los dejó ahí. Y Samuel decía, a las 11 de la última hora que saliera, Samuel dice que él se salió, agarró un palo y se bajó corriendo desde la universidad hasta donde estaba el Transmilenio, no sé, la 13 ahí donde la parada del Transmilenio. Me imagino las oraciones de Los Ángeles, lo llevaron y lo trajeron, pero no se podía quedar dijo, yo lo tengo para, no se podía quedar ¿sí me entiendes? Pero no le ha pasado nada, ¿sí me entiendes? Y si su también le llegó bien, pero miren mi mente, yo había pensado en secuestro, había pensado en apuñaladas, había pensado por allá en todo, ¿o no?
Dios, eso me dio una lección terrible. ¿Dónde estaba mi confianza en Dios? ¿Sí me entiendes? Yo tengo que trabajar la confianza, tú tienes que trabajar la confianza. O uno piensa mal de la persona, o sea, quién sabe dónde se metió, se fue con algunos amigos, quién sabe por allá, ¿qué dónde está? Imagínate, el chino con un palo llegó a la casa. Dios mío, tenemos que restaurarnos, ¿sí o no? Empezando por la pastora, todos tenemos que restaurarnos. El mucho trabajo también nos trae desánimo. Ellos trabajaban y trabajaban para sacar el agua del bote, ¿o no? Diga, el mucho trabajo trae desánimo. Si tú no haces pares, si tú no haces cortes, el desánimo te va a traer. ¿O no? ¿Quiénes aquí no hemos tenido que enfrentar eso? Toca seguir la palabra, toca descansar, ¿sí? Toca tener tiempos equilibrados de familia, porque también el desánimo es que, no, terrible, tenemos que tener pares. Estos estaban todos agotados ahí y por eso también estaban desanimados. Satanás anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Y una de las oraciones, bendiga su ánimo cada vez que se levante, pero también diga al Señor, quítame toda carga falsa de mi vida. ¿Sí? Satanás le fascina cargarnos con cargas falsas. ¿Sí? Mira todo lo que me cargó ese día, cargas eran falsas. Yo me imaginaba todas las escenas y reprenda al diablo, la que tenía que sanar era yo, de la confianza, ¿sí? Tenemos que quitarnos hay cargas. ¿Y dónde empiezan las cargas? De pronto acá, ¿sí? Tenemos una mente que va y no ha pasado nada y ya lo estamos declarando, ¿sí entienden? Tenemos que descargarnos, quitar los yugos que nos aprisionan. Otro versículo es: ¿quién renueva nuestras fuerzas? El Señor, cuando nos limpiamos nosotros, cuando renunciamos. Mire, las cargas nos distorsionan las cosas, las heridas nos distorsionan la realidad y miramos todo negativo. Y algo que cuando no sanamos, y eso es cuando no sanamos las heridas, yo les quiero decir algo que pasa psicológicamente, pero espiritualmente también. Cuando nosotros no sanamos, no perdonamos, nos fascina empezar a amar el odio. Empezamos a amar el odio, porque entra un espíritu de amargura, y una amargura maligna. Mucha gente se cura cuando deja de amar el odio. Muchas parejas sanan cuando dejan de amar el odio. Y yo me saco el clavo, y es que yo tengo la razón, y ahí sigo amando el odio, y Satanás feliz. Ya con tus generaciones embolsilladas, con tu economía embolsillada, con tu salud embolsillada, con tus relaciones embolsilladas, porque todo eso, te quiero decir, querido hermano, tiene repercusión en tu vida económica. Porque hay deudas morales y deudas espirituales que Satanás te cobra las facturas. Ahora vamos a mirar el versículo. Tú tienes que limpiarte y tú tienes que quitar el agotamiento, el cansancio y todo eso que dejas allí como heridas, como amargura, porque todo eso te va a traer desánimo y te va a distorsionar la realidad, te va a hacer negativo. Por eso le dijo a la mujer: ten ánimo, perdiste tu ánimo, recupéralo para que yo te sane. Recupera el ánimo para que venga la fe. Recupera el ánimo porque tú sí eres hija mía, tú eres hijo mío. O sea, se pierde la identidad de lo que somos, hijos de Dios. Hechos 27, 25. Espero que eso sí esté bien. Hechos 27, 25. La tempestad del mar. Hoy estamos aquí con mucha tempestad, pero es cuando Pablo va en el mar y todos están. Pablo sabía, pero les dijo y no hicieron caso. ¡Ay, esposas! Y yo le dije que no se metiera en ese negocio. Y no, él no necesita que usted le recuerde eso. Este señor del barco que estaban a punto de morir no necesitaba que Pablo le dijera: yo le dije, necesitaba que clamara a Dios, pidiera misericordia. Aquí están a punto de ahogarse. Diga, hágase así, a punto de ahogarnos. Puede ser en deuda, sin trabajo, no sé qué. Pero aquí hay una respuesta. Diga aquí, gloria a Dios por la palabra. Dice el Hechos 27, 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Con todo es necesario que dejemos algunas cosas. O sea, ¿qué fue la estrategia de Pablo? Buscar el rostro del Señor. Diga, yo necesito, ¿qué? Buscar el rostro del Señor.
Yo necesito obedecer la palabra del Señor. Yo necesito cogerme de la promesa que Dios me dio. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, yo los voy a llevar a otro lado. Tendrán que tirar las amarras. Aquí hay una de las tempestades, todas las tempestades que están en CD. Tendrás que tirar la amarra, tirar el grano, pero yo los voy a llevar allá. No van a morir ninguno. Hasta estos impíos que los tienen a ustedes encarcelados, les voy a dar la vida por causa de ustedes. Diga, gloria a Dios, yo soy bendición. Diga, yo soy bendición. No importa con el impío, la impía que yo viva, con los impíos que yo viva, yo soy bendición y Dios salva la barca por mi culpa, por mi causa. ¿Quién dice amén? Amén. Pero ¿y nos la creemos o no? ¿Y nos volvemos de los mismos pícaros impíos? No. Somos bendición. Diga, yo soy bendición. Por causa tuya voy a salvarlos. No temas, le dijo en el 24. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Digan, Dios me ha concedido todos los que están a mi alrededor, todos los que vienen conmigo, Dios me los ha concedido. Por tanto, tened buen ánimo. Digan, puede tener mal ánimo. Dios quiere que tú tengas buen ánimo, o sea, ánimo sincero, ánimo que venga de Dios, ánimo que venga con esperanza en Dios. Entonces, Dios tuvo que restaurarle. El primero que le restauró el ánimo fue a Pablo. Y Pablo, restaurado en su ánimo, se fue a orar y fue un instrumento de Dios para restaurar el ánimo de quienes. Porque necesitaban fuerza, porque estaban sin comer, estaban sin alimento y tocaba botar todo ese grano, botar todas las cosas necesitaban para poder pasar al otro lado, ¿cierto? Y tú necesitas fuerza para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Entonces que tienes que recuperar el ánimo, pero tener ¿qué? Buen ánimo para irse hasta allá, hasta Ciudad Bolívar. Toca recuperar el ánimo, ¿sí? Para irse hasta allá a Melgar en esa moto, toca recuperar el ánimo. Para seguir con todos esos pacientes, toca recuperar el ánimo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Santiago 1:8. Y tenemos que tener ánimo, buen ánimo y ánimo permanente. Digan, buen ánimo y ánimo permanente. Santiago 1:8 está hablando de el doble ánimo. Diga, yo no puedo estar en doble ánimo. Hay mucha bipolaridad en la vida cristiana. Y tal vez no se va a ir la prueba hasta que tú estabilices tu ánimo. Porque Dios no nos quiere bipolar. Satanás se aprovecha. Dígale que Dios no te quiere bipolar. Dios no te quiere bipolar. Levantamos las manos aquí y salimos, ¿y qué hacemos? Dios nos quiere congruentes. Dios nos quiere los mismos en casa, en la iglesia y en todo lugar. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que la inconstancia es un problema de tu ánimo. ¿Sí? Y toca trabajarlo con el Señor. Ahí está toda la palabra sabia en Santiago. Tienes que recuperar el gozo, tienes que saber enfrentar la prueba, tienes que tener paciencia, tienes que buscar la sabiduría en Dios para que seáis cabales, tienes que buscar, ¿sí? Y la relación con Dios para que tu ánimo sea restaurado. Porque si se restaura el ánimo, la fe también se va a restaurar. La inconstancia trae doble ánimo. Y el doble ánimo se pone en el corazón. Miremos 1 de Pedro, ahí pasen la hoja, 1 de Pedro 5:2. La raíz del desánimo es el corazón. Dígale que está a su lado. La raíz del desánimo es el corazón. Tóquese ahí su pecho al lado del corazón. ¿Cuál es mi derecha? Esta. Diga, de aquí tiene que ser sanado el ánimo. Tiene que salir el desánimo del corazón. Miremos Santiago 5:2. ¿Ah? Perdón, 1 de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Diga, todo lo que yo haga tiene que ser sin ningún interés, sino con un ánimo pronto. Mi corazón tiene que estar limpio en la casa, en mis relaciones, en las cosas que haga para el Señor, en las cosas que haga para mi trabajo. Porque si no, ¿qué va a entrar? El desánimo, el desaliento. Satanás engañó a Caín, ¿sí o no? Le hizo ponerse como envidioso.
Miremos Efesios 1, del 3 al 10, para cerrar. Efesios 1, del 3 al 10. Porque quiero que oremos y ministremos esta parte. Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Diga, tengo redención, por la sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que pedir todos los días eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que en el reino de los cielos nosotros tenemos que alcanzar, ¿qué? Alcanzar todo lo que el Señor nos pagó por nosotros. Tenemos que alcanzar todo de acuerdo a las leyes del reino de los cielos. Y básicamente las voy a dejar nombradas para que tú las trabajes en la semana. Miremos a ver, 1 de Pedro 2:9, otra cosa que el Señor te llama a ti. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que el Señor nos ha dado como comisión. Y como estamos restaurando nuestras bendiciones, ¿cierto? Tenemos la ciudadanía. ¿Quiénes tienen aquí la ciudadanía del reino de los cielos? Amén. Pero ¿quiénes han alcanzado el propósito? ¿Quiénes han alcanzado la madurez? Ahí vamos todos. La santificación, alcanzar todos los beneficios de ese reino. Hay 4 leyes que las voy a nombrar, pero voy a dejarles las citas, pero las vamos a trabajar, porque yo quiero que esto no es de llenarnos, sino de asimilar y de trabajar, ¿cierto? Porque estamos aprendiendo que tenemos que labrar la tierra. Entonces yo tengo que labrar con lo que recibo hoy, que toda la semana voy a labrar esa parte y voy a ver el fruto. Esto es de fruto. ¿Qué esperamos que pase esta semana en nuestra vida? A ver, sí, vamos a dar fruto. Que el ánimo sea fortalecido a los que lo tienen débiles, sea rescatado a los que no tienen, sea descontaminado para los que los tienen contaminados, sea equilibrado para los que están con doble ánimo, ¿sí? Sea limpiado para los que tienen ánimo que no es, ¿sí entendemos? Cuando eso pasa, ¿qué se va a restaurar? Según lo que hemos hablado ahora. La fe, la esperanza, la confianza, la dignidad. Acordémonos que la dignidad, y va a recuperarse, ¿qué? También la salud, el milagro, porque todo tiene que ver con el ánimo, ¿cierto? Vamos a tener revelación, porque Pablo con el ánimo tuvo, ¿qué? Revelación de la respuesta que necesitaban. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando él recuperó el ánimo? Le dijo, entonces Pablo, ahora díganles a todos que recuperen el ánimo y que coman. Y después, boten esta parte del barco para allá, que boten el grano. Mira, a veces Dios te hace botar a ti cosas que tú ves tan importantes en tu vida, pero esas van a decir el bote. Y eso solo viene en la revelación de Dios, ¿sí? A veces hay trabajos que Dios quiere que tú sueltes porque son trabajos que te están robando todo, para poder el Señor dar. Pablo, imagínate botar el grano en el mar. Eso era absurdo. Pero si no botaban el grano, ¿qué pasó? Se iba a hundir en la mar, ¿cierto? Pero eso vino ¿en dónde? Porque el Señor, cuando yo a medianoche, en medio de la tormenta, me puse a hablar con el Señor me habló y me dijo, ten ánimo, Pablo, no van a morir, yo los voy a llevar al propósito, y dígales
Vino la revelación. Diga, cada uno necesita una revelación certera, específica, individual para nuestra situación. No se la va a dar la pastora, no se la va a dar cualquiera. ¿Se la da a quién? Directamente el Espíritu Santo. Porque nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Y Pablo le dijo, pero el Espíritu me ha dicho que botemos las amarras, no sé qué, yo no sé de barcos, pero que salgan las amarras para allá, que salga el esquí para allá, que salga el verano para el otro lado, y que no se tiren al agua los presos, porque si no se va a hundir el barco, que todos se queden adentro, así tambalee la barca, porque si alguien se tira al mar, digan, se van a morir. Y ya los presos iban a aprovechar a escaparse, y los agarraron de las mechas y le dijeron, mijito, que se queden ahí adentro. Y ahí de que no le hubieran hecho caso a Pablo, ¿qué hubiera pasado? Se mueren todos, incluyendo Pablo. O sea, a veces tenemos que orar tanto para que sea que el Espíritu Santo toque los corazones, que no sea nuestro decir. Y de verdad yo he orado mucho hoy para que la palabra no sea porque yo la diga, sino que el Espíritu nos la diga, podamos obedecerla. Porque imagínense que Pablo tuvo que clamar por ellos. Por eso el Señor le dijo, y te doy a una de esos presos que van, a una de esos impíos que están ahí, ¿sí? Que te llevan presos, también te los voy a dar por causa tuya. Pero Pablo estaba intercediendo. Intercedió también para que ellos aceptaran su palabra, porque estaban todos locos por la crisis. Digan, ¿quién no está loco cuando hay una crisis? Cuando hay crisis nos enloquecemos, hacemos una cantidad de locuras, ¿o no? Y eso es lo que menos debemos hacer. Y Pablo tenía que orar para que ellos entendieran la palabra y pudieran tener paz y recuperar el ánimo y obedecer. Y cuando obedecemos, recuperamos el ánimo y esperamos en medio de la tempestad, ¿qué pasó? Digan, llegó la isla allí. Y se abrió un propósito de Dios en esa isla, aunque Satanás quiso retaliar, el Señor siempre gana. Digan, el Señor siempre gana. Cristo, hay una canción, yo no sé cómo me acuerdo bien, pero dice, Cristo siempre gana en mí. Diga conmigo, Cristo siempre gana en mí. Entonces, tenemos unas leyes, hemos aprendido. ¿Cuál es la ley que tenemos que cumplir esta semana? Hay muchas, pero hoy hablé de una, del reino de los cielos. ¿Cuál? Cuando los discípulos se agarraban de las mechas. Muy bien. El perdón. Si no hay perdón, no hay reino de los cielos. Y no importa el pecadito grande y lo que fue. El perdón es una ley de los reinos de los cielos explicada por Jesús a sus discípulos. El reino de los cielos tiene un padre que llama a cuentas a sus siervos. Y llamó a uno y le perdonó tal deuda. Y después llamó al otro y le dice, ustedes ya saben toda la historia. ¿Sí? Diga, yo si quiero avanzar, tengo que perdonar. Muchísimos dolores en el ánimo, muchísimo desánimo viene por esas heridas de tu pasado. Pero también en esas heridas quedó amargura y quedó falta de perdón. Y no sé cuánta falta de perdón está en tu corazón. Si no sabes tú mismo, esta semana pregúntale a Dios. Porque toca sacar ese veneno, que aunque se lo merece el otro o la otra que le hizo eso, usted se lo está tomando, con la amargura que tienes ahí, con el dolor que sigues alimentando. Satanás te está envenenando a ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar que el Señor restaure el ánimo, porque estamos sanando nuestra herencia, estamos sanando nuestras bendiciones, porque hoy el Señor, el Evangelio es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de verdad, Él nos quiere sanos. Dile, Señor, tal vez estoy como los discípulos sin ánimo de tanto trabajar, tratando de maniobrar esta tempestad, tratando de pasar al otro lado, viendo tantos milagros que tú has hecho en mi vida, viendo tantas situaciones de las que me has sacado, viendo, Señor, las señales que tú has hecho, pero estoy en medio de una tempestad. Y tal vez diciendo, Señor, ¿por qué no estás aquí? Señor, ¿por qué no me has respondido? Señor, ¿por dónde estás? Tal vez estoy viendo la noche tan negra y tan oscura y no veo salida. Pero Señor, hoy me recuerdas que tú estás viéndome, que tú vienes en medio de la tempestad, que tú estás fortaleciendo mi ánimo, mi vida, que estás arrancando los temores, que me estás dando fuerza para avanzar y para confiar. Dile, Señor, perdóname, Dios, por desconfiar de ti. Perdóname por haber prestado mi mente a tantos pensamientos, a tantas actitudes y acciones donde Satanás se ha aprovechado. Y si te has presentado en medio de esta tormenta y no te he reconocido, te pido perdón. Hoy echo fuera el temor, echo fuera el miedo, pero también echo fuera de mi vida ese espíritu de estupor,
ese espíritu de adormecimiento, ese espíritu que no me ha dejado estar y entrar al lugar secreto y a la presencia de Dios, que me ha llenado de actividades, que me ha llenado, Señor, de afanes, que me ha llenado de desolación, de desaliento, que ni duermo de tanta pensadera. Todos esos espíritus hoy son echados fuera de mi mente y de mi alma y de mi espíritu. Pero, Señor, si hay daños profundos en mi vida, que están en mi conciencia y que ni siquiera soy consciente, por las palabras, por los decretos, por el maltrato y el abuso psicológico, emocional, espiritual, por escenas que yo vi, por palabras, y aún por lo que yo hago que no soy consciente, si he sido un maltratador, un abusador, una maltratadora, una abusadora, hoy te pido perdón, porque mi ánimo tiene que ser recuperado. Señor, el switch de mi vida, el ánimo bueno soporta una enfermedad y echa fuera la enfermedad. Yo quiero salir de esto. Yo quiero salir de esta tormenta. Y yo quiero entrar a ese secreto en la noche oscura con tu presencia. Yo quiero entrar para que tú, Señor, me animes. Diga, yo estoy buscando el ánimo en cosas, en trabajo, hasta trabajólogo he sido, que trabajo y trabajo y trabajo buscando cómo tener paz o tener reposo o tener ánimo. Pero, Señor, el único lugar eres tú. Hoy pido, Señor, que tú sanes mi ánimo. Tal vez vino la tormenta y lo apagó. Tal vez vinieron las maldiciones. Tal vez, Señor, vino tanto abandono y orfandad. Esa es una de las causas. Esta mujer estaba sola, enferma, arruinada de tanta necesidad y nadie le ayudaba. Pero esa mujer tuvo que predicarse a sí misma. Diga, aún si no hay nadie que me predique, yo mismo me voy a predicar. Si tan solo tocaré su manto, si tan solo me acerco a su presencia, seré sana. Tengo que hablar la palabra. Diga, yo tengo que hablar la palabra. Ayúdame a hablar y a decretar el bien. Ayúdame a hablar y decretar la promesa. Ayúdame a actuar con base a la palabra, Señor. Ir a la fuente. Darle orden a mi alma que te bendiga. Dale orden a mi cuerpo, Señor, si yo perdí el norte, si perdí la facultad, si perdí, no quiero seguir solo con el welfare, no quiero seguir solo con eso que ahí estoy como hijo de Dios, soportando aquí, viviendo de lo ajeno. No, Señor, yo tengo una relación personal contigo. Dile, Señor, ayúdame a aprender tu idioma, el idioma del amor, el idioma de la fe, el idioma del perdón, el idioma, Señor, de hablar la palabra, de cambio, de la humildad, de la paciencia, de ver las realidades de tus ojos y no de las circunstancias, de ver la realidad de acuerdo a tu palabra, de hablar, de decretar, de permanecer, y no solo remar en la tempestad, sino clamarte a ti y esperar de ti certeramente tu dirección. Dile, Señor, no quiero hacer direcciones de otros, eso me ha llevado más al fracaso. Hoy pido que sane lo profundo que yo no puedo sanar ni nadie puede sanar. Y, Señor, si no recuerdo, y por eso soy tan histérica, tan histérico, tan roto, tan lleno de emociones que salen así como sin control, un día ira, otro día amor, un día tristeza, otro día rabia, tan bipolar en tantas formas, es porque hay algo roto en mi alma y que pido que hoy sanes, porque nos siguió el pecado de muerte. Porque, Señor, tal vez hay palabras y decretos que quedaron incrustados en mi conciencia, que yo pido que hoy tú arranques. Y si se me olvidaron, tú arránquelos, Señor, porque Satanás trabaja en lo oculto. Señor, yo hoy renuncio, diga, yo renuncio hoy a toda palabra que de antes de nacer recibí en mi vida, a todo decreto que desde antes de nacer recibí en mi vida, que no venían de tu corazón. Renuncio al diseño satánico que desde antes de nacer Satanás armó. Renuncio a toda maldición que pasó de una generación a otra. Hoy renuncio a la maldición que tenía esta mujer enferma. Oh, Señor, yo renuncio a toda enfermedad mental, espiritual, emocional, física, económica, ministerial, de familia. Oh, Señor, arranca las raíces
que tú lo sembraste, porque hay una orden en tu palabra y yo me baso en tu palabra y la obedezco. Toda planta que no fue sembrada por mi Padre Celestial tiene orden de ser desarraigada. Diga, Señor, toda raíz, toda planta que sembró Satanás en boca de personas, en boca de familia, en boca, Señor, aún de altares demoníacos, por la ignorancia y la debilidad, por brujos, por hechiceros, por maldicientes, toda persona de autoridad maligna, de autoridad aún espiritual, todo lo que me ha decretado en mi vida, que no venía de tu corazón y que afectó mi ánimo, que afectó mi alma, que afectó mi confianza, hoy se ha arrancado, Señor, porque me levanto como Nehemías, me levanto como Esdras, a reedificar la muralla, a reedificar mi vida, a restaurar, porque me llamarán, diga, me llamarán árbol de justicia, plantío de Jehová, llamarán esta iglesia, árbol de justicia, plantío de Jehová, dignos con gozo, con alegría, porque saldrán de las cárceles, porque se romperán las ataduras, porque la palabra de Dios es verdad. Él vino a dar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles. Él vino a reparar lo que estaba roto, a levantar los cimientos de muchas generaciones. Diga, Señor, si tú me llamas hoy a levantar esos cimientos que vinieron rotos por las generaciones, pues hoy renuncio a toda esa maldición generacional, a toda la cultura. Dile, Señor, yo hoy renuncio a toda maldición cultural en este pueblo, en esta nación. Toda esa maldición del ocultismo, toda esa maldición de la idolatría, del espiritismo, lo que está en los aires. Dile, Señor, hoy pido que me limpies, que me hagas inmune diplomáticamente en este reino en el que vivo, de todo lo que hay en este reino, en nuestra familia. Haz inmune a esos niños, a esos jóvenes, Señor, a esos adolescentes, a esos que trabajan, a los hombres, a las mujeres, a los inmunes, Señor, a todo el mal, los virus espirituales, morales, de todo lo que hay en esta tierra. Señor, hoy declaramos tu palabra. Diga, yo me levanto, Señor, porque, Señor, tú eres mi esperanza. Sana hoy mi confianza. Señor, sana mi esperanza. Fortalece mi ánimo en este día. Señor, me levanto. Hoy echo fuera toda voz del diablo, de Zambalá, de Tobías y del árabe. Esos tres fuentes, los cercanos, los religiosos, los enemigos, todos los que vienen, Señor, a rodearme para que yo no avance, para que no me restaure. Sentimientos que vienen que antes no sentía y de pronto me vino el desánimo. Hoy echo fuera. Tienes la autoridad. Yo reprendo y echo fuera el desánimo de mi vida. No importa qué fuente, por qué fuente llegó. Hoy la echo fuera. Si fue un decreto, si fue una maldición, si fue una palabra que quedó escrita, aún si la persona ya murió, un papá que ya murió, una mamá, una abuela, dile, Señor, pero se borra hoy esa palabra y ese decreto se anula hoy, se rompe hoy en el nombre de Jesús, porque Satanás no podrá usar más esas herramientas contra mi vida. Toda alteración al ánimo, toda esa ambivalencia, toda esa histeria de temor, esa histeria de ira, esa histeria de tristeza, esa histeria de angustia, de preocupación se va ahora. Esas raíces arrancarán en el nombre de Jesús, porque el Señor envía a sus ángeles ministradores para arrancar la cizaña, para que la tierra del fruto, diga, mi vida va a dar fruto y fruto abundante. Señor, aquí está tu herencia. Yo soy, Señor, la vid, tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Señor, aquí está tu rama, injértala. Dile, Señor, si por todas estas causas que he desinjertado de tu árbol, de tu savia, hoy injértame a los pactos de tu promesa. Dile, Señor, si por las histerias, si por las pataletas, si por las palabras necias, si por el desánimo, si por la maldición, si por la rebeldía, si por cualquier causa que he desinjertado de los pactos de bendición, si por el resentimiento, si por la amargura, si por echarle la culpa a todo el mundo para no darme cuenta que tengo que hacer cambios, Señor, perdóname hoy, pero injértame a los pactos de tu promesa. Señor Jesús, muéstrame, revélame. Dile, yo quiero entrar en intimidad contigo. Yo quiero entrar como prioridad, tenerte a ti como prioridad en mi vida. Ayúdame, Dios. Quita las cargas falsas de mi vida. Dile, Señor, quita toda actividad falsa, carga falsa, todo lo que tiene una prisión, mi voluntad, mi fuerza, mi ánimo, mi bendición. Caigan las escamas de los ojos. Preconceptos, palabras, voces que vienen a mi mente se van en el nombre de Jesús. Temores al futuro se van, miedos se van, porque
Porque David no le temió al Goliat. Dile, yo necesito y entiendo que lo único que necesito es intimidad contigo y adoración a ti. Ese es el secreto, entrar en adorarte en espíritu y en verdad, porque es lo que transforma, es lo que se lleva el temor, la angustia, es lo que me equilibra la vida, tu presencia, porque tu presencia va conmigo y me dará descanso. No me dejará ni me desamparará. Diga el Señor, no me dejará ni me desamparará. Su presencia va conmigo y me da descanso. Y ahora, Señor, yo quiero echar esos aperos, ese esquive, todo lo que no me deja, esas cargas falsas, todo resentimiento, toda amargura, esas voces de culpa. Aún echa fuera la culpa, Señor, si ya te has arrepentido y el Señor te ha perdonado, echa fuera esas voces de culpa, de culpabilidad, cargas falsas, responsabilidades que Dios nos te ha mandado que te eches encima y tú te las has echado. Porque te sientes tan bueno como Dios. ¿Cuándo le has preguntado a Dios? Señor, perdónanos tanto desequilibrio por rebeldía, por engaño del enemigo. Dile, Señor, perdóname por dejarme engañar, pero quiero entrar en tu presencia para escucharte. No me dejes mirar la tormenta. Ayúdame a mirarte a ti en medio de la tormenta. Tú eres respuesta en medio de la tormenta. Tú venías sobre esas olas viendo a tus discípulos. Tú le hablaste a Pablo en medio de la tormenta. Dile, Señor, perdóname. Sé que he cometido muchos errores por las situaciones, por las crisis. Perdóname, Dios, los errores, pero también perdóname mis pecados, albergar dolor, albergar resentimiento, enjuiciar a otros. Perdóname, Dios. Pablo no juzgó a sus opresores, no juzgó al que los llevó a esa tormenta. Pablo buscó el rostro de Dios. Dile que en esta situación yo busque tu rostro, Señor. Quita el engaño satánico. Padre, si aún esas situaciones tan traumáticas, y ahí todos con los ojos cerrados, por favor, obedezca para que el Espíritu se manifieste con poder en tu vida. Señor, si aún cuando yo era tan bebé, tan chiquito, tan chiquita, aún si hay daño inconsciente en mi vida y Satanás tiene un poder ahí oculto en mi mente, en mis emociones, si ya hay un daño psicológico o psiquiátrico en mi vida, hoy el Señor quiere sanarte, porque la paz de Dios es shalom que sirve para todo. Y ahí todos con los ojos cerrados, levante su mano, quiero orar. Señor, aquí estamos. Y aún como iglesia, representando la iglesia aquí en este país, hay tanto desequilibrio en nuestras vidas, Dios. Pero hoy apelamos a ese tribunal de gracia. Hoy necesitamos el oportuno socorro. Satanás, proféticamente, se sabe que una de las áreas donde él va a atacar toda la humanidad, a tus hijos, es con problemas emocionales, mentales, con locura, y es una de las que está en las maldiciones. Pero dile, Señor, yo hoy renuncio por mí y mis generaciones a la desobediencia, a los ídolos, al ocultismo, al espiritismo, a toda perversidad espiritual, al adulterio espiritual, a adorarte a ti, pero a adorar otras cosas en mi vida. Señor, hoy vengo delante de ti porque necesito ser sanado, necesito el equilibrio, necesito tu revelación. Mis sentidos están apagados y mis sentidos están en prisión. Señor, si están muertos, tú sabes el trauma, tú sabes el momento, tú sabes la situación,
Si están en muerte, hoy pido resurrección, Dios. Oh Señor, mira ese sueño de muerte que está sobre las naciones, esa oscuridad que está sobre las naciones. Pero tu palabra nos da una promesa, pero sobre nosotros resplandecerá tu gloria. Dile, Señor, yo vuelvo a la fuente, y la única fuente viva eres tú. Señor, hoy renuncio a las voces ajenas, a las voces extrañas, a las voces malignas. Renuncio a todo espíritu ajeno, a todo espíritu extraño, a todo espíritu maligno, a todo espíritu de error, de confusión, de estupor, de opresión. Hoy renuncio a todo elemento extraño, ajeno, a toda fuerza ajena, extraña, a toda fuerza que no es la fuerza del Espíritu de Dios, que no es la fuerza de Dios, a toda voluntad. Diga, yo renuncio a toda voluntad ajena, extraña, maligna, y muéstrame bajo qué voluntad he estado, Dios. Hoy renuncio a voluntades ajenas, extrañas y malignas, a fuerzas ajenas, extrañas y malignas. Si un médico se equivocó y tiene un diagnóstico, pero ese no es, hoy renuncie a diagnósticos que no vienen del corazón de Dios. Si hiciste un negocio y ya te dijeron por allá y te embargaron, no, renuncia a eso. Renuncia a toda voz que no sea la voz de Dios. Renuncio, Señor, a todo lo que me ha robado mi bendición. Dile, Señor, yo renuncio a todo lo que es sabiduría maligna, demoníaca, todo lo que ha sido confusión para robarme mi bendición. Si alguien decretó mal sobre mí, yo le perdono y le bendigo, pero Señor, bendíceme con sabiduría. Hoy recobra mi fuerza, recobra mi ánimo, Dios, porque mi ánimo va a traer, Señor, dignidad. Dile, Señor, si me han tratado indignamente y yo he tratado indignamente, yo pido perdón. Si yo he menospreciado, porque hay todavía menosprecio en mi corazón, hoy renuncio al menosprecio, hoy renuncio a la vergüenza, hoy renuncio al rechazo, a la indignidad. Señor, restaura mi ánimo. Si por tanto tiempo de esperar, como Sanballat, Tobías y el árabe venían a atacar a Nehemías y a Esdras, porque era un tiempo largo lo que tenían que hacer, tú hiciste un milagro sobrenatural y en tan poco tiempo recobraron ese muro. Dile, Señor, hoy bendice mis tiempos, los tiempos de la visitación, los tiempos de la bendición, los tiempos de la respuesta. Si por mi rebeldía, si por mi queja, si por mi lamento, si por mi desobediencia, si por no ser firme, por el desánimo mismo, me paré firme. Señor, hoy hay misericordia en este lugar. Hoy estás aquí visitándonos con misericordia. Señor, perdóname porque hay un arrepentimiento de corazón. Señor, hoy yo te pido, Padre, que restaures mis tiempos. Que lo que iba a pasar en mucho tiempo, porque Satanás ya tenía terminado, en poco tiempo, Señor, en tu tiempo bendecido. Diga, no sabemos el tiempo, pero en tu tiempo bendecido para mi vida, yo espero en ti, Señor. Dame la paz para esperar, dame la paciencia para sostenerme, dame la visión, Señor, para ver hacia dónde. Hazme ver la respuesta, Dios. Fortalece mi hombre, mi mujer interior. Abre mis sentidos para poder escucharte. Pero trae paz a mi vida, trae libertad. Y si has sido tan herido y estás con tanta dificultad, dile, Señor, hoy haz un milagro en mi corazón, de vida, de ánimo, pero de perdón. Te entrego el dolor de esos que me hirieron, de los que me han herido a través de la vida. No puedo cargar más con este dolor sin que me aplaste y me robe toda la bendición. Pero hoy echo sobre ti mi dolor, Señor, y me pongo aquí debajo de la cruz de Cristo. Que caiga la gota de su sangre sobre mí y sane ese dolor y me dé vida. Y aquí debajo de la cruz, entregándote como ofrenda mi dolor, entregándote como ofrenda mi pecado, mi iniquidad, porque no la puedo cargar más sin que destruya mi vida y a otros. Extiende tu mano desde la cruz, Señor. Sana mi corazón, libera mi corazón. Hoy pido liberación.
Hoy pido restauración, hoy pido sanidad, hoy pido revelación, pido toda la provisión que viene de ti, Señor. Pero hoy he recibido perdón de ti, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, hable ahí a la memoria de esas personas. Y hoy en el nombre de Jesús, si es tu papá, si es tu mamá, si ya están muertos, remíteselo a Cristo. Pero hoy te hablo a ti, a tu memoria. Hoy yo te perdono ante el tribunal de Cristo por el perdón mismo de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre, no me debes nada. Eres inocente por lo que me hiciste ante el trono de Dios. Te dejo en libertad. Hoy saco a esos cautivos de la cárcel, porque yo quiero salir de esta cárcel. Oh Señor, hazlo de corazón. Aquí está el Señor y el Espíritu Santo. No son solo palabras, tienen que haber hechos. Pero también si tú has herido a alguien, debes ir a pedirle perdón. Si quieres las bendiciones del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay un Padre y hay un Rey que hace cuentas con sus súbditos. Pero si no los sometemos, hay un lugar de tormento. Y Jesús dijo, así harás con aquellos que el verdugo venga a atormentarlos hasta morir. Y así haré con aquellos que no perdonan de corazón. Señor, no quiero ser de esos, que el enemigo tenga lugar de tormento. Y dile, Señor, y quito todo autoengaño. En este momento Satanás te puede decir, no, tú ya perdonaste, no, sí, no, pues es que no te hizo, no, deja eso. Es un engaño del enemigo. La verdad penetra hasta el corazón y te hace libre. Reconoce tu culpa y tu pecado. Y no es remordimiento, sino genuino arrepentimiento. Perdónanos, Dios, porque queremos la bendición, queremos la libertad, bendecidos para bendecir, libres para llevar liberación, restauradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Nehemías y Esdras, esos pocos, con la bendición de Dios reconstruyeron el muro y dieron testimonio del poder, de la grandeza, de la autoridad del reino de los cielos. Diga, yo lo haré, porque el Señor es el Señor y es mi Padre, y yo entiendo y recibo la palabra. Y Señor, te damos a ti gloria y alabanza, porque Señor, eres el único digno de toda adoración. Y respire fuerte, Señor, y yo recobro el ánimo, recobro la fuerza y el poder, recobro el norte, Señor, en ti, y bendigo tu nombre, Señor. Gracias, porque lo que no entiendo en este momento, en la semana tú me lo harás entender. Dile, Señor, en esta semana quiero llevar fruto en abundancia. En esta semana quiero ser fructífero. Envía tu sol de justicia, envía tu lluvia abundante. Dile, aún todo altar demoníaco, aún todo fuego maligno que se ha levantado sobre mí, será apagado por la lluvia de bendiciones. Maldigan ellos, pero bendices tú. Llevaré bendiciones sobreabundantes, y lo que estaba cerrado, lo que estaba atado, hoy se desata en el nombre de Jesús. Yo profetizo bendición sobre tu vida. Yo profetizo la autoridad del reino de los cielos sobre tu vida, de poder, de bendición, de gracia, pero que tú lo entiendas y seas congruente a esa bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Que le da un aplauso a nuestro Dios que nos libera.